¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas seguir. Nos puedes seguir por Facebook, Salud para Todos, en Spotify, Salud para Todos, diagonal podcast, en Twitter, @salud_todos_mx, en YouTube, Salud para Todos, teléfono en cabina 55 52 79 22 62. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar al miembro de nuestro staff, ahorita el doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Buenos días. Hola, un gusto otra vez estar con ustedes. Bueno, pues hoy tenemos como invitada a la doctora Adi Bencibet Durán Ángeles, quien es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina integrada de la Universidad Anáhuac del Norte, miembro activo del Consejo Nacional de Especialistas en Medicina Integrada, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar, reconocida como la mejor alumna de medicina integrada de la generación, alta especialidad en gerontología médica realizada en ISSSTE y avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya llegó nuestra compañera, la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación. Buenos días, Maru. A todos, gracias. ¿Qué es la medicina integrada? Una pregunta. Así. Claro, era de base esa pregunta. Exacto. La medicina integrada se empieza a evaluar desde el 2005 como una propuesta precisamente para evitar complicaciones de pacientes con enfermedades crónicas. A partir de este año surge la especialidad como cualquier otra, enfocándonos en la parte preventiva, la parte de diagnóstico y la parte de tratamiento de enfermedades crónicas, infecciosas, algunas de las enfermedades o complicaciones de estas mismas enfermedades. Y entonces la medicina interna. Estamos muy en conjunto con lo que es medicina familiar y medicina interna. ¿Por qué? Porque nosotros nos desempeñamos desde el primer nivel de atención hasta un tercer nivel de atención. Yo estuve en una especialidad en la que la hice en un tercer nivel de atención, pero la conocí en un primero. Entonces, precisamente trata de ayudar al médico familiar con todo este tipo de enfermedades crónicas, infectocontagiosas, incluso adicciones, para poder evitar esas complicaciones y que llegue el paciente a un segundo o un tercer nivel con complicaciones. Entonces, eso es lo que hace un médico integralista, como lo diría la Secretaría de Salud, o integrista, como muchos nos llaman también. Que empiezan a tomar otros conceptos. O sea que justo el tema que propusimos se apega mucho a su especialidad, ¿no? La importancia del apego del paciente diabético e hipertenso en su tratamiento médico. Así es. Y bueno, pues más ad hoc no pudo haber estado el tema, porque sabemos que bueno, son padecimientos crónicos que vienen siendo hoy en día. Estamos ocupando el segundo lugar mundial y tenemos problemas ya viendo niños con diabetes mellitus tipo 2, el primer lugar de obesidad en el mundo y la hipertensión cada vez en gente más joven. Claro. Y bueno, sabemos que casi el 100% de los diabéticos se van a hacer hipertensos. Y casi con dislipidemias, con síndromes metabólicos o dislipidemias, y casi la mayoría de los hipertensos se van a hacer diabéticos. O sea que hay una liga ahí. Son integrados. Integrados, muy importante. Entonces, pues vamos a darle la palabra a, ¿cómo te dicen? Adi o Bencibet. Adi. Es más fácil. Vamos a decirle a Adi. Te hablamos de tú, estás muy joven, Adi. Gracias. Y pues yo creo que yo tengo tu edad de ser médico, estás muy joven.
Y pues nos da mucho gusto tenerte aquí, eres una médico joven y eso habla de, bueno, de que estás desempeñando una carrera exitosa. ¿En dónde laboras? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Actualmente estoy laborando en el Centro Especializado del Manejo de la Diabetes de la Ciudad de México, aunado al Centro de Salud Manuel González Rivera. Soy compañera de la doctora Maru. Con Maru. Sí, Así es. Yo estoy en el área especializada. Ahí es donde me encuentro laborando actualmente de manera formal. Todo lo demás lo hago por medio de citas. Doy consultas también por la mañana, en el momento en el que puedo, hasta los sábados y los sábados por la tarde en el Estado de México. Entonces, estamos de lunes a sábado laborando. Excelente. Qué bien ocupada que está. Bueno, pues ¿qué hay del tema que estamos proponiendo? Bueno, y hay una pregunta, dice, ¿qué opinan del beneficio metabólico que puede tener el paciente con la reducción del peso corporal hasta de un 10%? Bueno, ya sabemos que hay un beneficio muy, muy importante. Sin embargo, el paciente aquí en México, bueno, y en gran parte del mundo, tiene mucho desapego, ¿no? Porque no se les vende bien la enfermedad o no se les concientiza bien de su padecimiento, tú lo sabes. Sin embargo, creo que nos falta mucho el factor educativo, el factor de formación. Es el principal. ¿No? Precisamente el tema del día de hoy de este apego, ¿no? Yo como médico integrista les decía, vemos desde la parte preventiva. Nos damos cuenta que la sociedad no está educada para una parte preventiva, solo la parte ya de tratamiento y quieren a veces curativa, lo cual no hay en este tipo de enfermedades. Gran parte de nuestro trabajo es, ya tenemos un paciente con la enfermedad, bueno, pero ¿qué hay detrás de todo este paciente? Tiene familiares a lo mejor de línea directa a los que a ellos hay que empezar a informarlos, ¿no? Hay que empezar a prevenir, empezar a hacer estudios diagnósticos, bajar de peso, estilos de vida. Si ya tenemos a un familiar con esta enfermedad, hay que hacer el entorno familiar o de alguna otra persona que esté asociado a ellos, también ayudarlos a que esté con estilos de vida diferentes, que empecemos a hacer conciencia en los demás antes de tener la enfermedad, no en el momento en el que ya la tenemos. Esto abarca desde antes del embarazo de la madre. Claro. Es toda una historia. Antes de embarazarse tiene que tener un peso propio y adecuado para evitar caer en este círculo vicioso. Sí, claro. ¿Sí? Que lo desencadena con más facilidad. Con genética y sin genética. Sí, exactamente. Curiosamente quisiera hacer una acotación aquí. El lunes me tocó ver varios pacientes diabéticos, pero una paciente que llegó con 350 de glucosa porque dejó de tomarse su medicamento. Y me dice, qué raro. Es que vine con usted porque quiero que así me baje de aquí a mañana la glucosa. Le dije, solo Diosito se la puede bajar así o muriéndose, ¿no? Claro. Y me llegó una paciente que desafortunadamente tuvo un problema de litiasis vesicular, piedritas mal manejada, que debió de haberse operado desde octubre, no se operó, hizo una colestasis hepática, hizo una pancreatitis, se le tuvo que hacer un CEPRE en diciembre y resultó con cáncer de páncreas. Y se los dije, y llegó el lunes también, estaban ahí en ese tiempo. Esta paciente se va a hacer diabética y justamente el lunes le dije, está diabética, llegó ya con 300 de glucosa, va a tener que usar insulina de todas, porque aquí no hay medicamento que estimule células que no hay. O sea, no vamos a estimular ninguna célula para producción de insulina
se lo dije al hijo. Entonces, pero la gente a veces piensa que tenemos la varita mágica o la pastilla mágica. Pero no Y ayer me llegó una paciente con 500 y tantos de glucosa que estábamos insulinizando y dice, es que acabo de comer mucho hoy. Le dije, señora, es que usted se debe haber comido media vaca hoy, ¿no? Para haber llegado con 500 y tantos, con 500 y tantos de glucosa. Y el hijo se rió. Y es una señora de 70 y tantos años. Le dije, madre, tenemos que corregir esa situación de, pues, ajustarle su insulina. Obviamente, sus medicamentos tienen que modificar toda la cuestión de la dieta, porque si no va a estar mal. Son muchos cambios. Y entonces, el hijo, pues, confuso, es que no le está haciendo la insulina, no es que no le haga la insulina. Hay que ver si la señora vive sola, si se la está aplicando, si se está aplicando adecuadamente la cantidad de la insulina. Hay que ver la pluma que le dimos aquí. Sí, bueno, pues hay que ver muchas caras. Sí. Sí. Parte de este tratamiento de los pacientes, muchas veces creen que solamente es por parte del médico, y esto es erróneo. El tratamiento de un paciente siempre va a ser inter y multidisciplinario. Siempre. Tú no pediste café, ¿verdad? Perdón, para dárselo a Fer. ¿Ah, sí? No, Ok. Está bien. Entonces, Está bien. ese va a ser el tratamiento de un paciente, inter y multidisciplinario. Pero si no hacemos un conjunto con todos los demás personales de salud, no vamos a poder llegar a un control del paciente. No vamos a poder empoderarlo para que él aprenda sobre sus enfermedades, él aprenda a cuidarse. Entonces, debemos de tomar en cuenta que no solo somos nosotros, también tenemos a otros profesionales de la salud que nos pueden apoyar con esto. ¿Okay? Y obviamente explicarle esto al paciente. A lo mejor necesita de algún nutriólogo que nos ayude especialmente en su tratamiento de la alimentación. ¿Por qué? Porque muchos creen que les ponemos insulina, les ponemos el medicamento y se les va a bajar. Y siguen comiendo lo mismo, ¿no? Pero si no hacemos ese énfasis en el cambio del estilo de vida, no vamos a poder lograr un control del paciente. Mira, Adi, a mí me gustó mucho el concepto que ocupaste al inicio de integrativo. Hoy por hoy sabemos que la medicina debe de ser más que nada integrativa. Este concepto ya es de antaño, que afortunadamente nuestra medicina de este lado occidental ya lo empieza a cobijar. Al menos eso ya es algo importante, es un gran paso, ¿sí? Que hay que comprender que integran otro tipo de fusiones, otro tipo de tratamientos, pero bueno, ya es interdisciplinario, eso es lo más importante, la conexión, la comunicación y sobre todo el diálogo médico-paciente. Ahora bien, lo que llama mucho la atención, esto es México, al igual que Estados Unidos y otros países como China, tienen gran problema de la problemática de la diabetes, ¿no? Entonces, por ahí los decretaba ya, si no me recuerdo, en 2016, la Organización Mundial de la Salud, que decía, de cada 3 individuos, mínimo 1 de cada 3 ya padecía problemas de hipertensión arterial y no se diga, y de cada 10 individuos, 1 ya padecía, ya en ese entonces, diabetes. ¿Y ahora? Pero ahora, fíjense cuánto tiempo ha pasado. Siempre pensamos que hablamos de prevalencia, por ahí está el registro, no está en mi familia. Pero tenemos que entender todos, y el público se tiene que llevar esto en mente, las costumbres, como tú decías, la educación, los hábitos, la cultura, tienen que ver mucho. No debemos de manejar ya medicina curativa como tal, porque a fin de cuentas ni vamos a curar, vamos a dar un mantenimiento y vamos a buscar una calidad de vida. Pero
tenemos que manejar la prevención primaria. La primera etapa, la primera fase que ya se manejaba miles de años antes de Cristo. Eso estamos llegando muy tarde. Y la intención de entender, así como tú lo mostraste al principio, Roberto, llama mucho la atención. Bájenme la presión arterial rápidamente. Primeramente hay que entender que antes que nada somos médicos y tenemos que tener ética. Claro. Y que sobre todo cualquier paciente que tenga la presión bastante elevada, lo peor que puedes hacer, le puedes provocar más daño que beneficio. Claro. Esto es estabilizarlo poco a poco y sobre todo los niveles de glucosa también. Porque hoy en día tenemos el término, como ustedes sabrán, la variabilidad glucémica es bien importante. Entonces tampoco te puedes dar el lujo de bajarle bruscamente la glucosa porque puedes dañar más el cerebro, más el corazón, todos esos órganos, esos tejidos. Entonces, por eso me interesa mucho, Adi, tu concepto. Creo que la intención integrar y sobre todo trabajar en la etapa más temprana. Sí. Y ese sería tu mensaje. Se me hace una especialidad como conciliadora, ¿no? Sí. De hecho lo es. Por ahí decían que el médico integrista está desde la prevención hasta el final de la muerte. Siempre los vamos a acompañar. Estás conciliando, ¿no? Entonces, las especialidades. Y a la vez manejas las especialidades. Sí, claro. Yo creo que tienen más contacto con la familia para en este caso empoderar al paciente y a la familia. Si no, no va a haber avance. ¿Sí? Porque le receta insulina y se cambia de médico. Porque la insulina es para quien ya está muriendo. Y cambian de médico. Entonces, si no lo entiende la familia, aunque él lo entienda el paciente, dice, no, sí, me cambio de médico. No, tienen que empoderarse todos, hasta los amigos que conviven con él. Sí, lo que hablábamos al principio, ¿no? Ver también el entorno del paciente, ¿no? Muy bien lo decía el doctor, con quién vive, si vive solo, si tiene las condiciones para tener el medicamento, incluso la insulina refrigerada, todo esto, ¿no? Es lo que nos ayuda a ese control del paciente, ¿no? También es por ello es que hice la alta especialidad en gerontología, ¿no? Azares del destino me llevaron ahí, ¿no? Cuando yo decía que no iba a haber adultos mayores, ahora personas mayores. La doctora Lorena Nieves maneja conceptos ahí muy interesantes que cuando llega la familia les dice, no necesitamos porra, necesitamos ayuda. Sobre todo con los pacientes de la tercera edad. Exacto. Y lo mismo hace la gerontología. Tiene que ver todo el entorno familiar en el que se está desarrollando esta persona mayor para saber si tiene redes de apoyo, para poder tratar las patologías que tiene el paciente. Que ya es un paciente con comorbilidades, con polifarmacias, la mayoría de ellos. ¿Y con quién se cuenta y con qué se cuenta? ¿Y con qué se cuenta? Sí, sobre todo. Es una persona de la tercera edad. Y entonces, ahora en este cambio de la pirámide poblacional, muchos de nuestros pacientes diabéticos que se están diagnosticando desde jóvenes van a llegar a esa edad con esa misma enfermedad, incluso a lo mejor con complicaciones, con comorbilidades. Y entonces, esa parte del gerontólogo también es lo que me ayuda a integrar mi especialidad. ¿Por qué? Porque el gerontólogo tiene que ver esta evolución del envejecimiento. Y el envejecimiento no es a partir de los 30 años que todos empezamos a cambiar. Bien lo tocaba usted. Desde que estamos en Montero, ya estamos envejeciendo. Alguien lo diría por ahí, ¿no? Porque ya empezamos a evolucionar, ya empezamos a cambiar. Y muchas veces creemos que ya nada más debemos de tratar a partir de los 60, 65 años que ya estamos envejeciendo. Y eso es mentira. No, y sobre todo, Adi, que no conceptualizamos qué es la edad. O sea, no es lo mismo los tres mosqueteros 20 años después. O sea, hay que comprender que podemos tener toda una carga genética o no la podemos tener, pero va a depender de nosotros. Y desafortunadamente hemos tratado aquí temas de tanatología, ¿verdad? Ahorita que tú estás aquí también es muy importante la geriatría, pero nos damos cuenta que en el camino, desafortunadamente, como tenemos la educación, surge mucho el abandono. No se diga en esta etapa de la tercera edad, donde son múltiples complicaciones y nadie quiere tomar el interés. Pero como les decimos a los pacientes cuando llegan al consultorio, ven, ustedes me traen aquí a la silla de los acusados en ese rincón, pero yo volteo la mirada y les digo a los demás, ¿ustedes ya se revisaron?
¿Qué saben están haciendo? cuáles son sus condiciones de vida y ya la están acribillando o lo están acribillando. Entonces creo que esa parte es muy interesante, en qué consiste el acompañamiento, la buena relación médico-paciente, la interpretación, el que no venga el paciente, es que yo creía, no, pues que no andes creyendo, la situación es esta, y hacer una buena dirección, y sobre todo guardar la ética profesional y ese respeto que debe de haber. Entonces, mientras los seres humanos no aceptemos nuestras carencias y nuestras obligaciones personales, no vamos a avanzar. Entonces aquí me gusta mucho ese tema, David, porque tú estás en ese espacio donde te enfrentas a esas situaciones tan tremendas, sobre todo a nivel institucional. Sí, pacientes que están muy descuidados por la familia, porque inclusive dice, dale de comer, ya está grande, pues ya quién sabe cuánto viva. No, hay que cuidarlos porque pueden vivir mucho tiempo todavía. Claro. Calidad de vida, Calidad no de tiempo vida. de ¿Tu vida. papi qué edad tiene? 92 años. 92 con EPOC, nos saca Susto. de repente, pero Pero está, tratan de darle calidad de está vida, ¿no? bien. Sí. Come muy poquito, pero bueno, así vamos a estar, siempre y cuando estamos vigilando y ver que coma, aunque sea poquito, porque a veces le quieren dar normal. Les dije, no, ya su estómago es pequeño, ya no puede comer las cantidades que antes comía. Exactamente. Pero está bien, gracias a Dios. Entonces ahí O sea, es donde nos damos cuenta que es sí. calidad y no Y no cantidad. cantidad. Nos manda saludar la doctora Maggie Villanueva, que la atendí ayer, que ha estado con nosotros aquí varias veces. Que A tengo un todos. pendiente ahí de comunicarme con ella. Una Ah, disculpa, no he podido, sí, pero me voy a comunicar. Maggie, ya viste al doctor Fernando Sí. Castillo. También varios Saludos. Saludos. Miranda Rossi, Miranda, mi hermana Teresa de Jesús, que ella va a un asilo a hacer labor social. Tengo una hermana que es jubilada y va a hacer labor social con, No, pues está bien, Está que sé bien. que estás Qué bueno. bien y qué bonito. Sí. sí, es muy bonito porque el dar algo de tiempo a la gente que lo necesita es muy bonito, ¿no? Patricia Vizcarra Hernández también nos da los buenos días. Toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, pues, mandamos un afectuoso saludo. También vi una paciente en la semana que estuvo perforada, con la apéndice perforada 2 semanas. Ya se imaginarán Renal el secal, caos seguramente. intestinal. Estaba, No, hizo un caos. Claro. Y entonces le cortaron 5 metros de intestino, trae un estoma. oh, Y obviamente Qué la tuvieron que transfundir, la metieron con 6 de hemoglobina al quirófano. Y ahorita está con 9. Le dije, necesitas ponerte un hierro que se llama Renegi porque las transfusiones tienen muchos riesgos, pero está que casi me quedé a pegar ayer. Pero ¿cómo si ya me pusieron 2 transfusiones? ¿Cómo es que estoy anémica? Le dije, mira, Todo el tiempo. te lo voy a decir una sola vez, qué difícil. ya no te voy a dar tanta explicación porque estás como obstinada. Las transfusiones que te han puesto no fueron suficientes. Y retransfundirte con tu condición inmunológica que tienes ahorita, ya estás comiendo mejor, ya no tienes neumonía como yo te recibí, ya estás en mejores condiciones porque además le quedó en el estómago un hoyo lateral, ya no estaba con infección en la pared, Ay, ya estás controladita. y ahora que se Pero ya no te voy a viste, contestar por el WhatsApp ni nada. consultas por WhatsApp, no. por No, favor. no. Errores Pero ya legales. es muy importante que entiendas que las transfusiones tienen muchos riesgos.
Yo tengo autorización por el Centro Nacional de la Transfusión como transfusor, pero no se trata de conseguirte sangre y meterte sangre. Claro. Tiene muchos riesgos. Y además tiene que ser en hospital. Son condiciones, sí. Sí, Pero, pues, habiendo ahora el hierro ese Reneyi, que te eleva la hemoglobina y te va muy bien, pues, hay que usar esos recursos, Muchas ¿no? condiciones. Y te va muy bien, ya no tienes infección, no tienes líquido libre en cavidad, ya estás pues la libró. mucho Porque mejor. pudo haber Claro. otras condiciones. Más complicaciones. Y es que, ¿cuándo me van a cerrar? Dije, mira, Todavía puede haberlas. tengo pacientes que tuvieron 15 años, 20 años con el estoma bien manejado. Te llevas un mes. No, es poco a poco y Estás muy que bien. se siga cuidando. Así es que, tranquila. Exacto. Ya te dejamos que te comieras tu sincronizada. Que, o sea, No, pero se tiene que cuidar. poco a más, poco. Pero, no reniegues de las condiciones. Ya estás hablando, ya estás haciendo muchas cosas que es no que ya se hacías. está mejorando, entonces Claro. ya empieza a Puede- protestar. Exactamente. Pero Puede- nosotros vivimos en el país, sobre todo los médicos que vemos pacientes delicados, del paciente que reclama, del paciente que cree que tenemos la varita mágica, sobre todo los pacientes que vemos pacientes delicados, ¿no? Entonces, tienen que entender y tenemos que entender que le tenemos que decir al paciente la verdad de las cosas, ¿no? Siempre. Como una paciente que recién operó a Manuel Gómez, que le mandé a hacer una resonancia de rodilla y que le dije definitivamente tiene destrozada la rodilla, ligamentos cruzados, meniscos, ligamentos laterales. Usted ya no es de infiltración, usted le tiene que operar la rodilla para reparársela. Y ayer me habló que ya tenía una semana de operada y que está excelente. Manuel Gómez ya lo hemos tenido aquí, un extraordinario ortopedista que Sí, se educó en Alemania. Está extraordinariamente bien la paciente, caminando perfectamente y ya con su rehabilitación, pero zapatero a los zapatos, ¿verdad? Doctora, pregunta, Sí. ¿qué puede pasar si no me controlo mi diabetes y mi hipertensión? Después de las fiestas, tengo todo elevado. Era un tema que precisamente Eso es iba a tomar, retomando lo que estaba comentando el doctor, que tenemos que ver por nosotros mismos. ¿Qué hicimos en estas fiestas decembrinas? ¿O qué no hicimos? Exacto. ¿No? A lo mejor no todos tenemos este tipo de enfermedades, pero aún así no estamos exentos de cuidarnos, ¿no? Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué hicimos y qué no hicimos en estas temporadas navideñas? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que viene Navidad y tengo que celebrar y tengo que hacer cena y la ensalada y la pasta y tenemos que comer de todo. Ese es gula ya. Y el Y están recalentado hasta aquí. ajá. ¿Y quieres poquito? Bueno, sí. Y se Es gula, come, sí. Y el recalentado y todo lo demás. más hay. Un paciente que padece una enfermedad crónica, llámese cual sea, ¿no? Debe de tener en cuenta que no tenemos esos como permisos solo por ser Navidad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que saber elegir qué hacer, ¿no? No suspender mi tratamiento farmacológico, pero también cuidar el tratamiento no farmacológico, ¿no? Podría estar la cena entera, pero a lo mejor yo decido comer esto en cierta cantidad y porción que me corresponde asociado a esto y esto, ¿no? Entonces tenemos que tener el criterio de selección de mi alimentación, ¿no? Si hago ejercicio, no dejarlo solo porque es diciembre, ¿no? Entonces seguir con mis hábitos adecuados. Esto me va a permitir tener este control subsecuente. No estar
bien controlado el año y descontrolarme en diciembre, que es mucho de lo que sucede con estos pacientes. Porque ya ahorita como llegan, doctora. Exactamente. Bien descontrolados. Llegan descontrolados, llegan elevados y así de, ¿qué hiciste? Nada, doctora. Bueno, sí, me comí un pedacito de rosca. Pues ese pedacito de rosca, ¿no? Que le llaman pedacito, pero en realidad son como 3 rebanadas, ¿no? Ese pedacito de rosca ya los descontroló. Y no los descontroló un día, porque no comieron una rebanadita un día. Seguro se la estuvieron comiendo. Desde atrás casi. Exactamente. Sí, Entonces, ¿qué puede pasar si no perpetúo mis hábitos, alimentación, ejercicio, mi tratamiento farmacológico? Pues voy a tener descontroles. Y estos descontroles me pueden llevar a descompensaciones, que mucho se da en esta temporada de invierno y a principios de enero, estas descompensaciones que llegan al hospital. Y eso es algo que nosotros podemos prevenir, hablando con nuestro paciente, educando a nuestro paciente, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir que no lleguen a una descompensación. Pueden a lo mejor descontrolarse un poquito, pero que no lleguen a una descompensación a un hospital. Esto que hacemos en el centro de diabetes es algo que a mí me gusta. A mí me gusta este centro porque tratamos de educar al paciente. La mayoría de mis pacientes que llegaron ahorita en enero, les dije, ¿y cómo se portaron? Bien, doctora. Y te das cuenta que no te están mintiendo. Traen su monitoreo de glucosa, traen su hemoglobina glucosilada, traen todo. Y les digo, ¿qué comiste? ¿Qué cenaste? Un poquitito de pavo, pero yo me hice unas verduritas cocidas, ¿no? Entonces, lo compensan. Exacto, Lo es nivelan. aprender a saber qué puedo comer, qué puedo hacer, sin perder esta convivencia en la familia, La mesura, ¿no? Sí. Claro. pero cuidándome a mí, ¿no? Digo, los demás quién sabe, pero uno debe cuidarse primero a sí mismo. Entonces me dicen, no, sí comí bacalao, no me comí las papas, pero me comí el pescado, ¿no? Entonces empiezo a darme cuenta que entonces está funcionando esta educación en el paciente y en la familia. Hay una paciente, colega de nosotros, ella es médico, llegó conmigo, descontrol de glucosa, hipertensión, tiene una insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿no? Llegó al centro, empezamos tratamiento, reajustamos todo, empezamos a enseñarle a comer, a todo esto, porque estaba aparte en una depresión de ya no puedo más. Entonces, por eso no se daba cuenta del problema. Y le dije, ¿qué sucedió en estas fiestas? Me dice, algo que no me esperaba. Toda mi familia se unió a mí y dijimos, ¿qué vamos a cenar en Navidad? Pechugas asadas, con verdurita. ¿El Dice, ejemplo? algunos comieron pasta, muy poquito. Dice, yo no. Yo mi pechuguita asada, mis verduras. No hubo Solidario, un ¿no? solo Sí. refresco Sí. en la mesa. Acompañamiento. Ahí ¿no? ya se empoderó Y la entonces, exactamente, la familia le está ayudando. familia. Y se Y eso está es ayudando. sumamente importante, ¿no? Porque si no tenemos el apoyo de con quien vivimos, híjole, nos ponen tentaciones enfrente. Y entonces es muy fácil que el paciente Claro. caiga, ¿no? Y diga, nada más tantito. No, y otra ¿Cómo cosa no? que, Pedacito. que llama la atención Pobrecito. también, el comentario sería Adi, compañeros, cuando estamos en una cena de Navidad o hay cuestiones permitivas o no tan permitivas, volvemos a regresar la moneda, ¿no? Del otro lado. O sea, a ver, en este caso tú pusiste un buen ejemplo, ¿sí? Quizá esos miembros de la familia ya están más conscientes y se han checado, se han revisado y saben los riesgos potenciales que tienen. Nosotros hablamos como médicos de la resistencia a la insulina o la llamada prediabetes en aquel tiempo, pero no deja de ser un candado en el cual ya lo estamos rebasando. Es como si tú estás en el voladero, tienes un pie adentro y un pie afuera. ¿Para dónde te quieres ladear? Entonces, ahí es donde debemos de ver las familias que tienen este tipo de situaciones familiares, deben de checarse, deben de sacar su glucometría, deben de hacer su hemoglobina glicada para hacer esa prevención. Claro. Y que eso sea Y qué ordenado, tan solidarios son, ¿no? que sean solidarios. Ese sería una buena interpretación. Claro. Sí, la verdad es que esta paciente me sorprendió, me dio muchísimo gusto, ¿no? Porque nunca he ido acompañada, pero ella le dijo a su familia, ¿no? Y todos se Y eso es lo pusieron que hay en que hacer. de acuerdo. Creo que hay varias Hay varias preguntas. preguntas. Rocío Cota, saludos desde Zacatecas. Te manda a saludar Abraham González Ordaz.
Bien, A la un odontólogo doctora. amigo mío. Adi. Vamos a hacer la presentación. Bueno, la pregunta de Karen ya la respondieron, de qué opinan del beneficio metabólico que puede traer el paciente con la reducción de peso corporal del 10%. La otra es, ¿la hemodiálisis a qué fase corresponde? ¿Y hay posibilidad de salvar mi riñón o mi hígado? Saludos. Pregunta de Miriam. La otra, ¿qué puedo hacer para bajar mi cintura? Porque tengo un peso no tan alto, pero mi cintura o mi grasa abdominal no baja, o batallo mucho para ello. Es por algo que es por eso que estoy comiendo, Disciplina. es por algo está que estoy fallando. comiendo o algo en mí de manera metabólica. Saludos. Algo que hablábamos es de un tratamiento integral, Ujú. ¿no? Y entonces tenemos que ver qué alimentación estoy haciendo, cuántas comidas estoy haciendo, si estoy en horario, si no estoy en horarios, estoy haciendo ejercicio, qué estoy haciendo de ejercicio, ¿no? Todo eso incluye, ok, sí, tenemos unos centímetros de más a nivel de cintura, no sabemos cuánto, pero tenemos que llevar esto a cabo y no es de un día para otro, no es en un mes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto lleva tiempo, ¿no? Tenemos que ser pacientes pero disciplinados. Exacto. Entonces, si no, no vamos a ver ningún cambio. Sí, un De un día para consejo otro, no. por una nutrióloga Claro, y un régimen nutrimental, un traje a la medida. exacto. Sí, para es, cada es el, persona, es el ¿no? reflejo de Así los es. hábitos, más que nada. Sí. Exactamente. Un Y el índice grado de masa, complicaciones que un ya pueden índice estar de masa presentes. más que nada. grasa, o sea, hay básculas de De impedancia, impedancia. que Exacto. ya los nutriólogos ya profesionales le sacan ahí un buen régimen de nutrición a la gente. Ahora, hay un aspecto que en ocasiones quizá a veces se nos pasa de frente con los pacientes. No sé ustedes qué opinen. Cuando tenemos un paciente que no baja, dices, bueno, ¿en qué etapa te encuentras que no bajas ya tu masa corporal? Tu índice de masa corporal. ¿En qué etapa te encuentras de complicaciones? Porque generalmente, por ahí mencionaste una pregunta por ahí que hacía la doctora sobre algo renal. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos. si son pacientes que te hemodiálisis. corresponde a ti, Adi, comentarlo, si son pacientes que ya están muy avanzados, en este caso de las complicaciones, que les cuesta mucho trabajo bajar de peso, ¿a qué se refiere eso? Esa retención de líquidos que están acumulando y no los deja bajar de peso. ¿A qué se Exacto. referiría, Adi? Asociado a todo esto, hablando por ejemplo de la impedancia, es algo que a mí me agrada, ¿no? Estar asociada con una nutrióloga que me permita y que me ayude haciendo esto. Muchos pacientes creen que no bajan de peso porque es pura grasa, pero realmente no sabemos cuál es la composición corporal que nos está teniendo en ese peso. Puede ser líquido, ¿no? Puede ser masa muscular, un paciente que hace ejercicio, puede ser grasa, pero hay que ver si es grasa visceral o grasa periférica. Entonces, ¿qué composición es la que tiene el paciente para saber aunado a qué está ese peso, ¿no? ¿En qué etapa? ¿Y en qué etapa? Ahora bien, lo mencionaba, las complicaciones es algo sumamente importante. Un paciente diabético hipertenso, desde el momento en que lo captamos, ya sea en prediabetes, que hablábamos, intolerancia a los carbohidratos, o un paciente que tiene una presión arterial no tan elevada, podemos empezar a hacer prevenciones desde el cambio en el estilo de vida, que a lo mejor con eso va a estar asociado a algo farmacológico mínimo. Pero ¿qué pasa en un paciente que lleva muchos años con estas enfermedades, que ha suspendido sus tratamientos, que no los ha llevado a cabo, que no se los toma de manera intermitente? Tenemos que buscar ya complicaciones. Y estas complicaciones, ¿qué pueden ser? Renales, cardíacas, Exacto. micro y macrovasculares, periféricas, a nivel de nervios, neuropatías. ¿Qué tipo de complicaciones ya tiene mi paciente? Hay pacientes que se diagnostican ya con una enfermedad renal crónica, lamentablemente, ¿no? Son los casos más frecuentes. Llegan porque ya tienen palidez, porque se están edematizando y no se conocían con hay que ninguna de saber estas que enfermedades. que la insuficiencia renal no nada más se da por la diabetes, sino se da Exacto, por la hipertensión también. Exacto. Y una cosa que es muy mala,
la gente que hace ayunos muy prolongados. Otra causa de Y carencia. que los que quieren bajar de peso y haciendo hacen ayunos prolongados no deben de hacer eso. Es muy malo, ¿verdad? Y menos van a bajar de peso. Nuestro cuerpo es sabio, ¿no? Y va a tratar de compensar esa parte. Exacto. Entonces, al no darle estos alimentos que requiere, pues obviamente él va a tratar de sustituirlos. Y entonces muchos dicen, ¿y entonces por qué se me sube el azúcar cuando hago ayunos? ¿Por qué no bajo de peso? Pues precisamente porque son ayunos prolongados en el que el cuerpo llega a compensarlos. ¿No? No, y fíjate que lo que están comentando ahorita me llamó mucho la atención. Sí, hacen dietas de hambre. En primera dieta pueden ser frijoles. Como el doctor Castillo, que se la pasa trabajando todo el día y come hasta las 12 de la noche. Me refiero a esto. Hacen dietas de hambre. ¿Qué significa esto? Que al hacer dietas de hambre va a haber mucha situación de tipo carencial. Sí, claro. Entonces, al ver situaciones de tipo carencial, esto nos va a hacer que se nos complique más el cuadro clínico o las complicaciones ya preexistentes, ¿verdad? Entonces, si es que existe algo en un diabético, Adi, que tú no lo podrías explicar, ¿qué sucede en un diabético cuando ya tiene tantas carencias? ¿Cómo podríamos recuperar esas carencias, esas deficiencias, después de que ese paciente dejó de comer de manera sana? Porque llega un momento en que tenemos un paciente enfrente con tantas complicaciones que a veces ya ni los medicamentos los podemos usar, porque tienen indicaciones y contraindicaciones. Pero a veces ya son carentes de minerales, de proteínas, que a veces ya no podemos ni manejar. O sea, ¿qué les dirías a este grupo de personajes, estos pacientes? No solo al paciente, a la familia. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque la familia dice, es que no comía y ahora queremos que coma. Pero quieren que coman como si no hubiera un mañana, ¿no? Y así no es, ¿no? Esto, de la misma manera, es poco a poco. Entonces ya tiene deficiencias, ya tiene carencias. Tenemos que volver a instaurar este tipo de alimentos, pero es calculado, ¿no? Y por eso el tratamiento interdisciplinario, ¿no? Bien lo decía el doctor, no somos dioses, no somos un todo ni lo sabemos todo, ¿no? Tenemos que apoyarnos para que alguien más también nos ayude a lo mejor al cálculo de estos minerales que hacen falta, de estos nutrientes que nos hacen falta y darlos de manera paulatina, porque generamos lo mismo. Damos, o el paciente incluso llega ya leyendo así, de es que puedo tomar tabletas de magnesio con fósforo y con no sé qué, y le damos al riñón, ¿no? Entonces no, a ver, sí, durante mucho tiempo hubo carencias, pero así como se fueron esas carencias, ¿en qué etapa estás? vamos a irlas manejando poco a poco, ¿no? De cierta manera, para no dañar ciertos órganos, ¿no? Como en este caso, porque a el veces ejemplo del riñón. como dicen los pacientes, a veces piensan, es que el medicamento que me dio el doctor me está haciendo daño. No me hace. O no me está haciendo bien, me puse muy mal. Sí. Y es muy dada la crítica también entre colegas, ¿no? Sí. Ayer me llegó una paciente con un absceso en la espalda, que ya la había visto un buen de médicos, y lo único que dejaron es que explotara ahí, hiciera una anarquía tremenda. Y bueno, pues yo evito, dicen que perro no come perro, ¿no? Había que solucionarle ahí el caos que traía. Y lo bueno es que les tomo fotos, se las enseño, les pongo la cámara de alta definición en una pantalla, véase. Me tuve que recargar en la paciente y como que se molestó porque era una mujer muy bella. Le dije, noto que se está molestando, pero no tengo otra forma de recargarme para que le acerque la cámara y usted pueda ver. Dice, no, que quede claro, está mi enfermera, está usted, pero necesito acercarle la cámara para que usted pueda ver en el monitor, porque estaba acostada y le estaban poniendo un espejo para que pudiera ver el monitor. Quiero aclarar, porque
Sí, esas cosas. Ya, Cuidado y que haya una enfermedad. La Sí. interpretación. Sí, Sí. Sí. son de los pacientes. Sí, expuestos. no estoy, dije, es Sí, que no, ya noté sé. que usted, como que, No. Sí, pero, exacto. no, es que tomé un hisopo para que viera la profundidad y De la lesión. viera, no, estaba tremendo eso, Manches, ¿no? yo creo que estaba gigante. Sí. Doctora, Contestando- perdón, Ajá. para pasar a otra pregunta. Sí, iba a Lo contestar de, precisamente lo de la enfermedad renal. Sí, ¿hay posibilidad de salvar el riñón cuando se esté modelizando? Yo creo que esa es la pregunta Sí. concreta. Es la de todo. continuación, ¿verdad? Sí. Para que pasemos a la De salvarlo. Una de las complicaciones más frecuentes que ya dijimos, pues es la enfermedad renal, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que tenemos diferentes etapas de la enfermedad renal. Exacto. Entonces, no todas son insuficiencias, No. son enfermedades renales crónicas. Cada una de estas tiene una etapa y tenemos que hacer algo diferente en cada una de ellas. Un paciente lo referimos a un nefrólogo ya con una enfermedad renal en un estadio 4. ¿Qué se refiere a esto? Cuando su función renal se encuentra entre un 15 y 30 mililitros minuto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que ya empezar a hablarle al paciente que su función renal está disminuyendo, que pudiera llegar a necesitar una sustitución de esta función renal. Tenemos dos maneras de hacer esta sustitución de la función renal. Tenemos la diálisis y la hemodiálisis. Pero esto de salvar al riñón me suena como muy descabellado. Espectacular. Sí, Porque digo, a Se hace menos lo de que que se sabe, fuera no hay que por mentir, alguna ¿no? causa, ¿no? En Es- especial, a lo mejor pudiera ser paciente candidato a trasplante renal, Ajá. pero habrá que ver las condiciones Pero del paciente. Salvar es muy pero difícil. salvarlo, O sea, ya, eso ya No no, se creo. puede. No, Es a que menos hay que entender que un haya paciente trasplante. que ya tiene un daño renal severo no es el daño nada más el renal severo, no es el daño le llamamos técnicamente el glomérulo, ¿no? Ya no filtra, ya hay retención, ya está reteniendo más tóxicos y está perdiendo Claro. más minerales y más sustancia, más materia Y prima. proteínas Y proteínas nitrogenadas. se está Sí. tirando. no es Entonces, solo... y la cuestión aquí, lo que constituye, Adi, como tú nos podrías explicar en unas palabras, ¿en dónde más hay vasos sanguíneos que afectan toda nuestra economía y el funcionamiento de nuestro cerebro, nuestro corazón, etcétera? ¿Qué le podrías decir a la paciente? Cuando ya tenemos un daño renal, alguien diría por ahí popularmente, si está dañado el riñón, está dañado el ojo, ¿no? O sea, ¿Por ok. qué? Por los vasos tan pequeños que ambos tienen, Tiene. ¿no? Entonces, por eso el paciente, ya sea con hipertensión, porque también los pacientes con hipertensión pueden tener una retinopatía hipertensiva y un daño renal, tenemos que empezar a educarlos que cada año tienen que ser evaluados, por un oftalmólogo, ¿no? El riñón nosotros lo podemos evaluar pidiendo estudios de laboratorio, etcétera. Pero la parte oftalmológica es sumamente importante, ¿no? Entonces, pudiera ser un reflejo de ambos órganos, ¿no? Aunado, obviamente, a la microvasculatura cerebral, periférica, cardíaca. O sea, nos da a entender etcétera. eventos vasculares cerebrales, Pre- infartos. preguntan que por Infartos. qué el ojo, dice, es que lo primero que se daña es la microvasculatura y lo primero que pierde el diabético es el ojo, es la vista, y después viene el riñón. El riño. Perdón, no sé Así cuánto es. tiempo nos queda. Están preguntando, tenemos todavía como Ah. cerca de 10 minutos, ok. están preguntando que si puedes dar, nos saluda, primero nuestra compañera también de staff, la doctora Gaby Ramírez. Gaby, ¿por qué no Dice, viniste? no sé por qué no viniste, Gaby, Gaby. ya te la estamos acumulando. Exacto. Que si nos puedes dar la dirección de tu consulta privada, porque están interesados en tener consulta contigo, aparte de la institución. ¿Y a qué hora sales al PAN? Porque estás muy guapa. Gracias. Y si eres soltera, porque están preguntando, ¿ya no? ¿Ya no eres soltera? Soy soltera, pero tengo una pareja. Bueno, pero pues, Ni ojos modo. que no ven, corazón No, que no, 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 siente. no. No, para nada. Sí, gracias por el interés.
estamos de lunes a sábado por la mañana en el World Trade Center, asociados a Food Medical Center. Estamos en el piso 39, oficina 3. Y los sábados por la tarde estoy en el Estado de México, en Avenida Halcón número 27, primer piso, en Rinconada de Aragón. Ahí en el 39 no sienten los temblores, ¿verdad? Nada. Ay, no, lo que dicen. Para las citas, en el World Trade Center, 55 90 01 19 99. Despacito. No apuntaron porque estuvo muy 55, está bien fácil. 90 01 19 99. rápido. Ok. Y para cita en Rinconada de Aragón, 55 68 02 95 66. Perfecto. ¿Correcto? La otra pregunta es, ¿recomienda dejar de comer embutidos y productos enlatados? ¿Y cuáles son los alimentos que recomienda comer con regularidad y que no sean tan caros? ¿Nos puede recomendar algunos? Siempre tenemos que ver la economía del paciente. Nosotros podemos recomendar el mejor alimento, que creemos que tiene todas las propiedades habidas y por haber, pero si el paciente no puede adquirirlo, va a ser imposible No que lo el va a hacer, paciente lleve una alimentación adecuada. Nos tenemos que apegar a la economía del paciente. Entonces, esto de los embutidos y productos enlatados, pues es entre comillas. Tenemos que valorar a cada paciente, tenemos que individualizarlo, personalizarlo, ¿no? No puedo decirle sí o no, porque no sé las condiciones del paciente. ¿En qué etapa? No sabemos qué padecimientos tiene, no sabemos si solamente es diabetes e hipertensión, que no son exclusivas y los pacientes no son puros, ¿no? Pero tenemos que ver qué es lo que el paciente puede adquirir, qué es lo que el paciente puede comer y también complicaciones. Ejemplo, pacientes gerontológicos, pacientes geriátricos, que obviamente nuestra función digestiva ya está disminuida, que ya no toleramos ciertos alimentos, también tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? No le puedo yo decir, hay que comer verduras y las verduras le generan inflamación, diarrea. Tengo que individualizar el tratamiento de cada paciente. Sí, sobre todo con el anuncio que das ahorita, Di, es saber que entender que la diabetes tiene varias etapas. Y en qué etapa es Igual donde hipertensión, todavía puedes podemos. estabilizar más a tu paciente. Y lo mismo que la hipertensión. No, y los alimentos especializados, Sí. Pulmocare, el para el Nepro, Nepro. para los Sí, son pacientes ya- con diálisis, En ciertas complicaciones. el Glucerna, pues no son tan baratos, ¿no? No, y a veces no puede el paciente. De que tiene ¿No? Y sobre todo hablar de diabetes es hablar de todo el cuerpo. O sea, no piensen que porque su afección más importante, su doctor de cabecera o su especialista, en este caso el nefro o el urólogo, el que corresponda, el hepatólogo o el que va hacia el también corazón, hay el aspecto neurológico. hígado. Es una metainflamación. El que tiene diabetes, que considere que todo el Todos cuerpo sus está órganos lesionándose. Están- De que se lesiona primero un órgano más que otro, todo se encadena. Entonces creo que ahí es el mensaje Yo también que cuando nos debemos de llevar. me acaba de llegar la semana pasada un chico de 26 años con 500 y tantos de glucosa y ya tenía 2 años de evolución y le dije, estaba manejado solamente con metformina, muy mal manejado. Le dije, mira, necesitas insulina y necesitas un segundo fármaco, pero necesitas amar a tu enfermedad. Exacto. Porque en función de que tú la quieras, conocerla. vas a aceptarla. Porque nadie va a hacer por ti lo que tú no haces. Eso, esa es la clave. Y tenía el chico un cuerpo atlético, pero te estás consumiendo. Trae un taxi y venía con sus papás. El papá manejaba un autobús y se les veía la tristeza a los papás. Dice, es que luego se queda acostado de cansado y tiene una pareja el muchacho. Le dije, ¿y seguro en tu sexualidad? Bajo cero. Dice, no tengo. Le dije, es que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo hablar de Aceptar eso. esa parte. Es lo que Pero menos es. lo que es el diabético, el 100% de los diabéticos, y no me van a dejar mentir, tiene problemas de disfunción eréctil.
y de los hipertensos el 80%. Hablar de hipertensión o problemas vasculares es hablar de disfunción eréctil. Pues Así de... ya estamos casi a pocos minutos de terminar. Me encanta cómo ha abordado el tema Adi Mencibet. Quisiera que le abriéramos el espacio y que nos diese la oportunidad de estar otra vez con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Porque tiene facilidad para el micrófono, maneja bien los temas. Buscar un tema o continuar con esto, sensibilizar, sobre todo porque se te da la facilidad de enlazar las especialidades. Sí, eso es importante. Estamos a 2 minutos. Y no sé si quisieras hacer una conclusión de Agregar algo para ti lo más importante. Perdón con tu pareja, No. pero bueno, No se preocupe. lo bonito no se te quita con eso, ¿no? ¿Verdad? Él ¿Alguna sabe. pregunta, Sai? No, pues es que sí quedaron muchísimas en el tintero, la verdad. Yo creo que sí sería buena opción que Sí, que porque Que Que volviéramos regrese. a retomar el tema, Igual. claro pero que sí. sabes que como igual, o sea, a lo mejor sí nos fuimos un poquito más con la cuestión diabética, pero también hay personas Sí, que son hipertensas. exacto. Hipertensión. Pues ahora buscamos Nos vamos a irnos con lo de enfocar la a la hipertensión, que Hay hipertensión. que también ni que siquiera sí. saben ni una ni otra. No, y que van de la mano, hay Que que van de la entenderlo, mano, ¿eh? sí. No Sí, podemos sí, sí. decir Que van más de la mano. diabetes, Sí, sí, menos sí. diabetes o y, más. y Van de la también mano. buscar irnos Todos con el paciente obeso. Exacto. Exactamente. O Sí. sea, y además buscar una fecha, Maru, Ujú. si nos hace favor, porque Maru nos hace favor de llevar la agenda, porque tenemos a Iscalti la otra semana, ¿verdad? Sí. Ah, es que altísimo. Que, no, es Temas. un grupazo de ¿Qué tema, psicología y todo eso. Psicoterapeutas. ¿Qué tema? Pues si quieres Sí. dar una conclusión de un minuto Claro que sí. y para Abierto lo que tú quieras. lo que tú quieras hablar. También de Adi. promoción. También lo que tú quieras. No. Punto número 1. Estilo de vida. De cada uno. ¿No? Nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestras actividades físicas. Y esto, obviamente, tratar de que también nuestra familia sea parte del mismo. ¿No? Ujú. Si no quieren, no los podemos obligar, pero tenemos que pensar por nosotros mismos. Punto número 2, atención a nuestras enfermedades de manera preventiva. Si ya conocemos que tenemos antecedentes, ya tenemos una carga genética, o simplemente mi estilo de vida pues no es el más óptimo, o me encuentro con obesidad, sobrepeso, empezar a investigarme, empezar a tratarme, ¿ok? Acudir al médico. El médico no estamos solo para diagnosticar y tratar y curar, cosas que a veces no podemos hacer. Sí. Estamos también para prevenir y evitar que tengamos ciertas enfermedades. Otro punto, si ya tenemos estas enfermedades, llevar un control, ¿no? Es difícil y muy fácil decirlo, ¿no? Pero tenemos que buscar la manera de tener control en nuestras enfermedades, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, ya sea obesidad, dislipidemia, todo un síndrome metabólico. Entonces, tener ese control. Y si no puedo llevarlo, buscar ayuda, ¿no? Como lo decíamos, no somos dioses, no hacemos todo, ¿no? Pero tenemos todo un equipo que nos puede apoyar. Y 3, tratar de evitar estas complicaciones, obviamente con el control. Acudir a los especialistas que necesitemos, como el oftalmólogo, como el nefrólogo, en ciertas circunstancias, ¿no? Y ver la prevención de todos los que nos rodean. Y que nunca lleguen al médico solamente cuando hay dolor. Por favor. Exacto. Sí, y digo, difícilmente nos engañan, ¿no? Como Sí. la pacientita que llegó ayer con 500 y tantos y que me dice, es que acabo de comer mucho, le dije, Sí, no. de haber comido Dices, media vaca. o porque ya no aguantan o el la dolor. paciente que llegó con 350 y tantos Llegan ya el sintiéndose lunes, muy mal. dice, es que vengo con usted porque quiero que de aquí a mañana me la baje. Magia, Dije, no. Diosito es el que se la baja así, muriéndose, Sí, no. ¿no? Hacerles datos, entender. Sí, claro No, que sí. nuevamente. Vuelvo a dar mis datos. Me encuentro de lunes a sábado por la mañana en el World Trade Center, piso 39, oficina 3. Es parte de Food Medical Center. Los sábados en Rinconada de Aragón.
Los números telefónicos 55 90 01 19 99 y 55 68 02 95 66. ¿Correcto? Perfecto. Muy bien, Adi. Muchas gracias Felicidades. Maru, que la convidaste, a la doctora Adi Benciventura Ángeles. Fernando, gracias. No, gracias. Gracias a Sai, gracias a Jesús. Gracias. Y felicidades a Alex Gasca, Alex que Gasca, felicidades. su cumpleaños. Su cumpleaños. Y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, que tengan un excelente día y mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Nos que estén vemos, bien. gracias. Hasta luego.